Muy bien, pues ahora sí estamos listos para comenzar el coloqueo de esta noche. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Coloqueo, una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el educar a través de conversaciones con especialistas sobre diversos temas culturales. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con Valeriano Weyler sobre la gastronomía e identidad en el caso de Puerto Rico desde los estudios culturales. Valeriano nació en 1986 en Islas Canarias. Cuenta con una licenciatura en comunicación, una maestría en análisis sociocultural y otra en gestión cultural e innovación social, todos desde la Universidad Complutense de Madrid. Además, tiene un diploma superior en estudios culturales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Se ha desempeñado como periodista y como gestor cultural, trabajando y colaborando en proyectos mediáticos y culturales de Islas Canarias, España y Puerto Rico. Le damos la bienvenida a Valeriano y les recuerdo a todos los participantes que si tienen alguna duda o pregunta, la pueden colocar por el chat en Facebook y la vamos a ir atendiendo al final de la presentación. Bienvenido, Valeriano. Saludos, Hilda. Muchas gracias por la presentación y por permitirme hoy estar aquí compartiendo con ustedes en este coloqueo. Muy agradecido al Instituto de Cultura Puertorriqueña, no solo por la invitación del día de hoy, sino también por haber levantado este proyecto en todo este tiempo de pandemia. Ya estamos, por suerte, ¿verdad?, saliendo de esta época, pero a muchos nos ha servido de compañía y ha sido una herramienta genial para instruirnos y seguir aprendiendo en todos los temas para los que nos interesan los estudios puertorriqueños. Así que vamos a comenzar, efectivamente, como decía Hilda, vamos a estar hablando hoy de, no sé si están viendo la pantalla. Vemos tu correo electrónico. Ok. Ahí está. Vale. No están viendo, ¿verdad? No. Se ve un pedacito del PowerPoint y parte de la pantalla principal. ¿Quieres intentar volver otra vez a dar share screen? Voy otra vez, sí. Déjame a ver qué está pasando. Vale. Ahora se ve la pantalla, nos estamos comiendo las esquinas. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Perfecto, perfecto. Vale, disculpen este problemita técnico. Pasa el tiempo, pero todavía peleamos con la tecnología. Bueno, mi nombre es Valeriano Weyler, como les comentaba Hilda Ayala, periodista, comunicador, gestor cultural, y el trabajo que les vengo a presentar hoy, que he titulado Gastronomía e Identidad, el caso de Puerto Rico desde los estudios culturales, es parte de la tesis de maestría que realicé en el año 2015 en la Universidad Complutense de Madrid, la maestría de análisis sociocultural, y pues versó sobre los procesos identitarios en torno a la gastronomía puertorriqueña, ¿verdad? Hablamos muchas veces de los fenómenos globalizadores como fenómenos homogéneos, como fenómenos que aplastan culturas e identidades locales, nacionales, étnicas, etcétera. Pero también es verdad que en los procesos de globalización hay ciertas resistencias que se dan desde diferentes espacios, ¿no? En este caso vamos a hablar de la resistencia que se genera desde Puerto Rico como país frente a un proceso globalizador en el mundo de la gastronomía. Entonces quería empezar con esta frase de Claude Fischler, sociólogo de la alimentación, que dice que la cocina es universal, pero las cocinas son, o sea, la cocina es universal, perdón, y las cocinas son, sí, son diversas. Tenemos un fenómeno común, la cocina, como acto antropológico, como acto social, pero después tenemos concreciones particulares donde cada pueblo, cada cultura, cada sociedad manifiesta ese hecho antropológico con unas características particulares, ¿verdad? Y en el caso de Puerto Rico, eso es muy notorio, la gastronomía es parte esencial de esa identidad nacional.
Este análisis de esta maestría, este trabajo que estoy presentando, lo enmarco desde los estudios culturales, una disciplina que nace en los años 60, 70 y que lo que hace es recoger diversas teorías y diversos enfoques trabajados previamente desde disciplinas como la sociología, la antropología, la etnografía o incluso los estudios de comunicación, estudios de género, etcétera. O sea que es una disciplina que busca unificar todos estos campos que durante mucho tiempo estuvieron fragmentados y de alguna manera generar un campo de conocimiento nuevo, unificado. Cuando hablamos de alimentación desde las ciencias sociales, no siempre encontramos bibliografía, o mejor dicho, no hay demasiada bibliografía, porque como manifiestan Díaz y Gómez Benito, algo tan rutinario y constante como la alimentación, como la cocina, parece que forma parte de lo conocido y no de lo ignorado, ¿verdad? Sabemos que la antropología, la sociología, en general las ciencias sociales, tratan de descifrar aquello que es desconocido, aquello que está en el marco de lo social, pero que no vemos, que es invisible, tratan de estimular la imaginación sociológica o antropológica, y de alguna manera la alimentación es algo tan cotidiano que muchas veces durante largo tiempo pasó desapercibido para las ciencias sociales. Es verdad que desde que nace la disciplina de la sociología o la antropología, hay autores como Engels, como Max Weber, Veblen, Simmel, que trabajan, tocan de forma tangencial hechos de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Engels, en Marx y Engels, hablan de la alimentación en la medida en que están hablando de las clases sociales, ¿no? Hablan de cómo esas clases sociales desfavorecidas, de la clase obrera, tiene peores condiciones de alimentación que, que la burguesía, que las clases pudientes, ¿no? O Veblen, cuando escribe su famoso libro La teoría de la clase ociosa, pues también marca esas diferencias de estilos de vida entre las clases populares y plebeyas y esa élite parasitaria, entre comillas, que tiene todos los lujos ante sí y también se marca esa distinción social. Obviamente también desde la antropología la alimentación ha sido tratada en tanto que temas como el totemismo, el tabú, esos alimentos que están prohibidos en ciertas culturas, ¿verdad? O esos alimentos que son tratados desde perspectivas mitológicas o religiosas. O sea que de alguna manera, como decíamos, las ciencias sociales a sus inicios tienen la alimentación como un elemento lateral, pero no central en sus estudios. Cuando ya entramos en el siglo XX, entramos ya en el desarrollo pleno de la sociología, de la antropología, el nacimiento de los estudios culturales que decíamos antes. Ahí aparecen autores que ya toman la gastronomía y el hecho alimentario como eje central de análisis. Podemos destacar a gente como Bourdieu en sus estudios de homología y distinción, cómo los hechos alimentarios marcan clases sociales, nos distinguen, dan estatus, etcétera. Roland Barthes también, con todos los análisis semióticos del hecho gastronómico, del hecho alimenticio, la dimensión psicosociológica también de la alimentación como mito, como símbolo, como semiosis, como signo. O Fischler, ¿no? Un autor que también se dedica a estudiar la gastronomía y a analizar los tipos de consumidor, los ritos de comensalidad, etcétera. Así que cuando hablamos de gastronomía desde las ciencias sociales, estamos obviamente hablando de una alimentación no como acto biológico, sino como un marcador simbólico y como texto semiótico. El profesor puertorriqueño Ortiz Cuadra, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, habla de la trilogía olvidada: comida, alimentación y cocina. Comida, alimentación y cocina como tres elementos simbólicos que van a determinar muchas particularidades identitarias, de estatus, etc. Gary Lotman, un famoso semiólogo, semiótico ruso, hablaba de la gastronomía como macrotexto. No sé si lo saben, pero la semiótica entiende que los textos no son necesariamente los textos escritos. Una fotografía, un tatuaje, un plato de comida puede ser un texto, puede ser interpretado y leído. Y en ese sentido, Lotman hablaba también de la gastronomía como un símbolo semiótico anclado también a un concepto de memoria cultural. La gastronomía como portador de símbolos, de textos que van recogiendo del pasado
y van presentándose en el presente, ¿no? Y proyectándose al futuro. Dice el sociólogo español Luis Enrique Alonso que ya nunca podremos investigar el hecho alimentario si no acometemos esta dimensión simbólica, a la vez generadora y distorsionadora, que convierte a la comida en un lenguaje y un relato. Así que en este marco sociológico, antropológico de los estudios culturales es que parte este estudio, donde la gastronomía y el hecho alimenticio aparecen como textos semióticos, como elementos culturales que están cargados de significado más allá del simple hecho biológico y organoléptico. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, las sociedades empiezan a transicionar de un mundo rural a un mundo urbano, en primer lugar, con la revolución industrial. Pero ese proceso es muy lento, muy paulatino, hasta que llega la Segunda Guerra Mundial. Una vez llega la Segunda Guerra Mundial, los procesos sociológicos de transformación, de urbanización, de industrialización se multiplican, se aceleran, y obviamente esos cambios traen aparejados cambios sociológicos en los hábitos de consumo. Previamente la alimentación estaba muy asociada a tradiciones, a elementos locales, gastronomías ancladas al territorio, pero cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, la modernidad se dispara y entramos en una época acelerada, donde, como decimos, que esos hábitos de consumo, entre los que se encuentra el hábito alimenticio, cambian radicalmente. Roland Barthes habla de que el snack entendido como esa comida callejera, que se come en los puestos de comida callejera, no solo responde a una nueva necesidad, es decir, no responde a algo vital en esta nueva sociedad de las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, sino que le da una cierta expresión teatral y hace de los que lo frecuentan hombres modernos, managers que tienen poder y control sobre la extrema rapidez de la vida contemporánea. Es decir, Barthes lo que nos está diciendo, Roland Barthes nos está diciendo que en la nueva sociedad de mediados de la segunda mitad del siglo XX, el hecho alimenticio ya empieza a tener una significación de poder, de independencia, se va relegando el hecho alimenticio durante décadas y siglos restringido al espacio del hogar, sale fuera a la vida urbana, a la calle, y ya empieza ese hombre moderno, esa mujer moderna, a ser dueña de su tiempo, a ser dueña de su economía y a poder gestionar su alimentación de una forma más líquida, ¿verdad? Dice Barthes. En esa transición de hábitos alimenticios, empieza a surgir lo que el sociólogo norteamericano George Ritzer ha llamado la McDonaldización de la sociedad, y que en esta frase que yo rescato de Las Puertas de San Juan, del autor Wilfredo Matos Cintrón, se refleja muy bien, ¿no? Que dice: comida rápida de come y vete, fast food, el mundo moderno, mi querido sabueso, ha taylorizado hasta el tiempo. No solo aceleró la correa de la fábrica, sino que también conquistó el magro tiempo que se tenía para comer y vivir a mitad de jornada. Es decir, rescatando esa idea de Barthes también, la sociedad moderna, tras la Segunda Guerra Mundial, acorta los tiempos, acelera los ritmos vitales, y ya esa comida que uno podía hacer antiguamente en el hogar, esa comida que estaba asociada a un ritual, incluso al hecho de cocinar, a comer, a reposar la comida, a la sobremesa, se va eliminando, y el tiempo moderno se ha ido reduciendo y tenemos que cada vez más dedicarle menos tiempo a la comida y en espacios más fluidos, más efímeros. Como les decía, el sociólogo norteamericano George Ritzer trabaja el concepto de McDonaldización. La McDonaldización no es otra cosa que el proceso último de la racionalización que ya Max Weber comenzaba a intuir a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde la sociedad cada vez más va midiendo los tiempos y haciendo un análisis más específico de todos los procesos en los que se ve envuelto el ser humano. Se racionaliza, se mide, se concreta cualquier acto social y se elimina cualquier tipo de incertidumbre. Como podrán notar, el nombre, o sea, este concepto sociológico, George Ritzer,
lo saca de los fast food de McDonald's, de la cadena internacional de comida rápida, pero es verdad que Ritzer después habla de un proceso de McDonaldización aplicado a la educación, al deporte, es decir, donde los tiempos se acortan, donde todo es previsible y donde el fin último es maximizar los beneficios. En este sentido, años 50, 60, empiezan a surgir estos restaurantes de comida rápida, que en la terminología anglosajona son los Quick Service Restaurants o QSR, que no es otra cosa que la aplicación del Fordismo a la alimentación. Se hace una cadena de montaje dentro del propio restaurante, como decíamos, para acortar la incertidumbre y maximizar el beneficio. Sabemos cuánto tiempo nos cuesta producir un hamburger, por ejemplo, y sabemos el costo exacto de cada parte del proceso y cada una de las piezas. Y a todas las personas se les da la misma cantidad, en el mismo formato, con el mismo diseño. Repito, se elimina la incertidumbre. Está vinculado también a un concepto que el economista Lasartfeld llamaba la economía managerial, de manager. Es una economía enfocada 100% en controlar todo el proceso de producción para aumentar eficacia, hacer un mejor cálculo, una mayor predicción y tener un control total desde la producción hasta la entrega del producto. Esta McDonaldización, como decíamos al principio, está vinculada al proceso de globalización, ¿no? Cuando uno piensa en globalización, piensa pues fácilmente en McDonald's, en Burger King, en todas estas cadenas que expanden sus redes alrededor del mundo y desarrollan, allá donde pasan, desarrollan su modelo de producción, aunque en esos lugares, en los lugares a los que ellos llegan, no existan esas lógicas de producción neoliberal, ¿no? La McDonaldización ha sido estudiada desde el proceso gastronómico, pero también ha habido acercamientos a las condiciones laborales que se derivan de la McDonaldización, los ritos de comensalidad, las consecuencias nutricionales, etc. Es decir, es un concepto que ha permitido hacer análisis en diversos campos simultáneamente. Ok, llegamos al punto entonces donde estamos hablando de consumos globales, ¿vale? Esta McDonaldización lo que está haciendo es que en diferentes partes del mundo, muy distantes entre sí, haya tipos de consumo que se repitan. Este modelo McDonaldizado, como decíamos, se expande por el mundo, repite sus lógicas de producción, pudiendo consumir de esta manera tanto en San Juan de Puerto Rico como en Nueva York, como en Nueva Delhi, en la India, como en Londres, o como en Marrakech, en Marruecos. Pero a su vez, y aquí viene la parte interesante y es el punto en el que yo centro el estudio, estos consumos locales se encuentran con unos paladares locales. ¿Ok? Aunque se produce de una forma global, hay unas lógicas, unos gustos en cada territorio que hacen que esa McDonaldización encuentre ciertos, entre comillas, obstáculos, ¿verdad? Ahí les pongo un artículo que se llama Teorizando, Resistiendo la McDonaldización, de Kellner, del año 99, donde se da buena cuenta de este proceso, ¿no? A pesar de haber procesos de modernización, de alcance global, de estandarización, de repetición de modelos que se han demostrado exitosos desde un punto de vista empresarial, a su vez se generan culturas de resistencia. Hay autores como Berger y Huntington que lo han llamado las globalizaciones múltiples, es decir, diferentes formas de manifestarse la globalización. García Canclini, el sociólogo mexicano, bueno, argentino que vive en México, lo ha llamado culturas híbridas, ¿ok? Culturas híbridas porque son esos procesos de intercambio de una cultura imperial, entre comillas, que se encuentra con culturas locales en resistencia. Aquí también aparecen conceptos interesantes como el concepto de glocal. Glocal es esa abreviatura que juega con lo de global y local, como diversas dinámicas del mundo moderno juegan en esa doble dirección de ser permeables a influencias, de generar identidades locales, marcadores étnicos
que impiden que la globalización sea al 100% homogénea. Y como decíamos al principio, que esa idea un poco nefasta y negra que a veces circula sobre el concepto de globalización se dé al 100%. Y entonces aquí entramos en otro concepto clave, ¿no? Si estamos hablando de consumos globales y paladares locales, partimos de la base de que las identidades locales existen. Estos son conceptos que están constantemente en discusión, hasta qué punto las identidades locales existen, hasta qué punto son efectivas en este tipo de dinámicas de resistencia. Uno de los padres fundadores de los estudios culturales, el jamaicano Stuart Hall, escribió un texto clásico que se llamaba ¿Quién necesita identidad? Y él hablaba de que la identidad, lejos también de esa visión un poco totémica y vertical, de que es algo permanente, estático y fijo, la identidad al contrario es una construcción, es un proceso nunca terminado, es un continuo, ¿verdad? Entonces, en esas lógicas de globalización e identidad en resistencia, pero identidad móvil, identidad en negociación, es que nace este estudio, ¿no? Este acercamiento al hecho gastronómico puertorriqueño. Por último, decir que el trabajo que yo hice no entró a analizar la identidad puertorriqueña, simplemente me nutrí de los diversos estudios históricos, sociológicos y antropológicos que existen, que dan por supuesta esa realidad y la analizan desde diferentes perspectivas. O sea que yo no trato de crear un nuevo concepto de identidad puertorriqueña, sino lo que hago es recoger todos esos acercamientos y plantearlos al calor del hecho gastronómico. Convéalo, la McDonaldización en arroz y habichuelas. ¿Cómo aterriza este marco teórico de las resistencias locales, de la globalización, de la McDonaldización en Puerto Rico? Bueno, recurrí a ese concepto, a esa expresión un poco manida ya, muy repetida por los medios de comunicación, por el lenguaje callejero, que es el de en arroz y habichuelas. Es decir, la McDonaldización encuentra en Puerto Rico diferentes expresiones, diferentes aplicaciones y también a su vez diferentes resistencias. La McDonaldización existe en Puerto Rico como en casi todo el mundo occidental industrial, pero a la vez Puerto Rico ofrece características muy especiales que no en todos los lugares se dan. Recordarán ustedes, quizás lo han leído, ese famoso cuento de Ana Lidia Vega, ¿no? Donde se habla de aquella fonda feliz, la fonda feliz donde están arroz y habichuelas enfrentados, y cuando llega el hot dog, el jordó, se convierte en el happy jordó, un nuevo concepto más vinculado al fast food y esa histórica rivalidad entre arroz y habichuelas que representa las diferentes clases sociales de Puerto Rico, las diferentes identidades raciales, empiezan a unirse para enfrentarse al hot dog como símbolo de la cultura norteamericana, colonial, ¿verdad? Así que este fenómeno de la gastronomía vinculado a la identidad ha sido tocado por diferentes autores de forma explícita o tangencial. También veíamos antes el extracto de Wilfredo Matos, donde hacía alusión a esta entrada agresiva de alguna manera de los procesos McDonaldizados en Puerto Rico. Dice, disculpen, dice Gendarme, un autor que se llama Gendarme, en un libro de 1983, que en las naciones en desarrollo, frente a un proceso de escasez de alimentos, curiosamente se presenta un fenómeno de penetración agresiva de la industria alimentaria multinacional, básicamente respaldada por avances tecnológicos y políticas industriales, lo que hace que subordina al sector primario a esta lógica de producción. Si pensamos en Puerto Rico como país desarrollado, pero con ciertos elementos también de país en vías de desarrollo, esta realidad se da. Es curioso ver como un país con altos índices de pobreza, con ciertos sectores con problemas de malnutrición, etcétera. A pesar de todo ello,
la penetración de la comida de fast food y el éxito de este tipo de negocios es apabullante, ¿no? Aún sabiendo que no son espacios de lo más nutritivo y con la mejor calidad nutricional. Esto en Puerto Rico empieza a suceder en los años 40, 50, cuando se pasa de esa economía de subsistencia, esa economía rural, de la plantación, de la pequeña finca, del mundo campesino, a un mundo industrializado, a las migraciones a la ciudad y después también a las migraciones a los Estados Unidos, ¿verdad? El proceso de industrialización y de penetración de restaurantes de comida rápida y de la industria alimenticia de Estados Unidos, desplazando a la industria local, está muy vinculada al proceso del proyecto de manos a la obra y a toda esa lógica sociológica de acortamiento del tiempo. Ya la gente no podía comer en su casa, la gente tenía que comer fuera de la fábrica, al lado de su lugar de trabajo, del taller, del lugar de costura, con lo cual se va desarrollando una industria del comer fuera que previamente no existía. Sobre esto, Ortiz Cuadra también da buena cuenta en un muy buen artículo que se llama Muñoz y de Puerto Rico Food Advisory Commission, donde habla de la presencia del economista norteamericano Galbraith en Puerto Rico. Galbraith era una persona que tenía una visión un poco extraña sobre los puertorriqueños, colonial, bastante colonial, eh, donde él reconocía que a los puertorriqueños se les convirtió de una gente, él los calificaba como una gente pasiva e indolente en fuerza de trabajo moderna, motivándoles a consumir como prueba manifiesta del valor táctico del consumo regulado. Es decir, Galbraith vino en esa época del desarrollismo del muñozismo y da buena cuenta de cómo el consumismo, que era un fenómeno social no conocido previamente, entra de forma acelerada en Puerto Rico, afectando también a los procesos de alimentación. En 1959 se establece el primer fast food, la primera cadena en Puerto Rico, Taste Freeze, y desde entonces, pues ahí ya no hace falta que yo repita todas las cadenas que ustedes conocen, que han ido entrando sucesivamente al mercado puertorriqueño, ¿verdad? Según un estudio de AC Nielsen, que es una consultora de mercadeo, en su radiografía del consumidor del año 2005, el 77% de los puertorriqueños y las puertorriqueñas tenían al fast food como lugar prioritario a la hora de consumir fuera del hogar. O sea que es una cifra realmente alta y da buena cuenta de cómo ese fast food, de cómo esa cultura McDonaldizada ha dominado el mercado de la comida fuera del hogar. Por su parte, el estudio sobre el ecosistema cultural de Puerto Rico, lo que se llamó el CODECU en el año 2015, baja esa cifra un poco, las estadísticas de ellos son menos agresivas, pero siguen situando la opción de comer en un fast food como primera opción para un 51.4% de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Así que yo lo que digo en este estudio es que la cultura del combo triunfa, de ahí lo de convéalo, ¿verdad? Esta cultura del refresco, el menú y todo incluido de las grandes cadenas, que después ya veremos también que arrastra a negocios puertorriqueños a sumarse a estas lógicas McDonaldizadas. Vale. Para realizar este trabajo, además de todo este análisis documental que he estado resumiendo ahora, ¿no? Esta revisión bibliográfica, pues hubo una parte de etnografía y de historias de vida. Se realizaron historias de vida para conocer un poco las percepciones de ciertos ciudadanos en Puerto Rico, de cómo había cambiado el hecho alimenticio y cómo ellos se relacionaban con la comida dentro del hogar y fuera del hogar. En esta etnografía que hago para analizar un poco los procesos de McDonaldización vinculado a la resistencia, me acerco a lugares como los friquitines, las guaguitas y los food trucks. Puede parecer que hay dos conceptos que se repiten, pero ahora veremos el por qué yo hago la diferencia en concreto entre guaguitas o guaguas y food trucks. Como les decía, parte de un análisis etnográfico de observación no participante,
un método biográfico también y recopilación documental. Y lo que trato de hacer es rescatar el concepto que Ortiz Cuadra usa, que es el de paladar memoria. Cómo los pueblos, que decíamos al principio, cómo los pueblos, los países, las sociedades tienen una memoria asociada al gusto gastronómico, una memoria asociada a las recetas, una memoria asociada a los espacios en los que las personas desarrollan el acto de la comensalidad, ¿verdad? Y en esa lógica de la comida como elemento semiótico, como texto, podemos rescatar un paladar memoria, una gastromemoria también que yo decía, donde los pueblos trazan parte de su historia, sus gustos y sus formas de relacionarse con el entorno. Si nos centramos básicamente en las guaguitas y en los food trucks, yo encontré lo que me hace empezar un poco esta investigación, siendo yo una persona externa en origen a la sociedad puertorriqueña, es el número también excesivo. Obviamente los fast foods comerciales, las grandes cadenas, están a la vista en cualquier carretera del país, ¿no? Pero también cuando uno llega a Puerto Rico por primera vez, se sorprende de ese fenómeno de comida callejera, de esas guaguas que venden comida en las marginales de las carreteras o a las afueras de los centros comerciales, en diversos espacios, que son una versión criolla de alguna manera del drive-thru que caracteriza a los fast food comerciales, ¿verdad? Y vinculado a eso también hay toda una cultura previa que no nace, hay que decir, voy a hacer un inciso, parte de esta tradición puertorriqueña del consumo gastronómico callejero tiene que ver con esta lógica McDonaldizada y proveniente de esa globalización impulsada desde los Estados Unidos. Pero es verdad que hay una tradición previa, criolla, local. Por ejemplo, Magali García Ramis tiene un ensayo muy interesante que es el de La manteca que nos une. Y ella tiene ahí una frase que se las voy a leer porque es muy graciosa, un poco parafraseando a Pales Matos. Ella dice, un tuntún de grasa y fritanguería recorre las venas borincanas, nos une, nos aúna, nos hermana, por encima de la política y los políticos, los cultos y las religiones, la salsa y el rock, el matriarcado y el patriarcado. La manteca que nos une, les repito, Magali García Ramis habla de esa centralidad de la comida grasienta, de la fritura, de la fritanga en la cultura gastronómica puertorriqueña, que está muy vinculada a esos friquitines, a esos espacios de venta callejera de comida rápida. Fernando Picó da cuenta también en una de sus obras, dice, por la calle Loíza y en las calles de Villa Palmeras y Barrio Obrero, por las calles que dan a la Fernández Juncos, por Trastalleres y la calle Serra, van y vienen los vendedores de cocos, de mondongo, de dulces y fritangas, los piragüeros, los que cambian chinas por botellas, los amoladores, los que venden escobas y escobillones, los que venden refrescos, los revendones, los que arreglan muebles. Fernando Picó está hablando de esa cultura del siglo XIX y siglos previos y principios del siglo XX, donde el espacio callejero, el espacio público, la vía pública, los cascos urbanos eran lugar de venta de diferentes productos y entre ellos él habla ahí de piragüeros, de dulces, fritangas, mondongo, cocos, es decir, la venta callejera, la comida para llevar ya existía mucho antes de los fast food, ¿no? Pero también es verdad que Picó habla de cómo en esas décadas de 1910, 1920, primeramente los discursos higienistas y los reglamentos de salud van a empezar a sancionar a los vendedores ambulantes, entre ellos a la gente que vendía leche y que vendía fritanga también, que vendía frituras callejeras. Y después, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, precisamente coincidiendo con ese cambio de época que decíamos, ese cambio de lógicas industriales, productivas de consumo, también el discurso higienista va a ponerse mucho más severo y la venta callejera va a decaer prácticamente hasta la totalidad, ¿verdad? Empieza a perseguirse la venta callejera por motivos de salud, por motivos higiénicos y empieza a desaparecer. No hay que olvidar también que cuando estamos hablando de McDonaldización, cuando estamos hablando de estos procesos de la comida callejera
como elemento en el que se acorta el tiempo entre el espacio dedicado a la comida. Ya no, uno no puede ir a su casa a comer, tiene que salir del trabajo, almorzar y regresar. Estamos hablando de una cultura muy vinculada al automóvil. En esa década de los años 40, 50, 60, el automóvil en Puerto Rico hace aparición también, arrasando con todo lo que se conocía previamente y cambiando todo el panorama urbano, ¿no? Y con ello los espacios dedicados a la alimentación. De tal manera que ya la venta ambulante no tenía tanto sentido porque la gente ya no caminaba en los cascos urbanos y sin embargo va a hacer falta espacios a los que uno pueda llegar con su automóvil, con su carro y o bien bajarse y comprar la comida o bien hacer ese uso del drive-thru y llevárselo a otro lugar, ¿verdad? Otro elemento importante para darle ese contexto histórico de cómo llega a Puerto Rico esta cultura de la guaguita y del food truck es la emigración de los años 40, 50 a Estados Unidos, principalmente al área de Nueva York, en la costa este, donde los kioscos de comida callejera y las guaguas de comida ya eran una realidad, ese formato ya existía, y con esos emigrantes boricuas que van a la Gran Manzana, a Nueva York, a la costa este, a otras ciudades también, pero básicamente a Nueva York, al regresar traen esta cultura de la comida de usar y tirar. ¿Vale? En la parte etnográfica, una de las particularidades que noto cuando hago la investigación es que las guaguas de comida callejera, muchas no tienen nombre y ni siquiera se conoce al cocinero. Esto vamos a ver que después, en contraposición con otros fenómenos, es muy importante. A veces conocemos la guagua de los pinchos de la carretera número 2, por ejemplo, o las tripletas de la 129. Es decir, la referencia es la carretera o el punto en el que está ubicada y la comida que está asociada, ¿verdad? No tanto, no hay un nombre, no hay una identificación de marca, no hay un marketing asociado a, a este negocio. Lo que sí es interesante y por eso se vincula a las cadenas de restauración de comida rápida y por eso también yo vinculo la guagua callejera con los procesos de McDonaldización, es que en las guaguitas y en los food trucks la comida es básicamente para pedir y llevar. La comida se pide a través de una ventanilla, no existen meseros. En esa lógica también uno mismo dispone de los desperdicios. Una vez comes, tiras tú mismo la comida al zafacón. Los cubiertos son plásticos. Es decir, toda la lógica que caracteriza a la McDonaldización, que está anclada en esa cuestión de usar o sea, de llevar, de usar y tirar, de todo efímero, todo medido, esa lógica también se usa en la guaguita y en el food truck, aunque es verdad que a la hora de cocinar, pues los tiempos son un poco más amplios porque el menú no se puede cocinar tan rápido como el de un fast food, ¿verdad? Otro elemento que vincula la guaguita con el food truck y los fast food es que es una gastronomía lúdica. ¿Esto qué quiere decir? Es una gastronomía muy vinculada a lo manual, se come y se toca. Hablamos de pizzas, tripletas, burritos, también comida criolla. En la comida criolla es diferente, pero bueno, tenemos elementos como los tostones también, o si pensamos en las frituras, ¿no? Las alcapurrias pueden ser, o los orullitos. Es decir, hay una cosa muy manual de comer con las manos, en esa lógica de no usar, o sea, o usar cuanto menos posible la cubertería y en caso de que se use va a ser siempre de plástico y como decimos para tirar después y generando muchos residuos y bueno, toda esa lógica de la McDonaldización para minimizar costos y que el proceso sea más dinámico. ¿Por qué decía que yo distingo la guaguita del food truck? Porque la guaguita es ese espacio de comida callejera, rápida, McDonaldizada en cierto sentido, que no tiene distintivo, que no tiene casi ni nombre, decíamos, que el chef o el cocinero no se conoce, no hay una vocación de que el cocinero sobresalga sobre el producto, uno va a comer el producto, no hay ningún tipo de elemento de distinción, ¿no? En un sentido sociológico, como hablaba Bourdieu, ¿no? La distinción de tú consumir algo para como marcador social. La guaguita no. Sin embargo, el food truck y ya el mismo
concepto, en la palabra, al usarla en inglés, guaguita y food truck, hay una diferenciación. Los food trucks quizás son un elemento más reciente, más moderno, que en esencia es lo mismo que la guaguita, pero ya tiene una vocación de reconocimiento. El food truck tiene una función simbólica, está cargado de cierto capital social, y el food truck, tal como yo lo analizo en esta etnografía, tal como yo lo represento en esta investigación, no está ubicado en cualquier espacio de cualquier carretera de Puerto Rico, no está cumpliendo solo una función alimenticia, sino que, por ejemplo, en años recientes, años pasados, estos food trucks eran muchas veces montados por cocineros, si no de prestigio, por lo menos sí cocineros que tenían esa vocación de ellos poner su sello sobre el plato, ¿verdad? Y entonces estos food trucks participaban en, por ejemplo, festivales de gastronomía callejera que se organizaron en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Está el caso en Santurce de Lote 23, que es un espacio de food trucks y de comida callejera, pues en un espacio muy urbano, muy urbanita en el sentido sociológico de la palabra. Los food trucks también hacían aparición en espacios como el Coors Light Indie Fest, es decir, conciertos de música moderna, de rock, de música independiente. Y después hay ejemplos mucho más paradigmáticos como negocios como el del chef Manolo López, que se llama Mofón Go, mofón.go, es un negocio que nace en Nueva York y básicamente consistía en hacer mofongos, lo que hace cualquier guaguita en cualquier pueblo de Puerto Rico, pero ya tenía la marca del chef y tenía como un distintivo con su logo, su estrategia de marketing detrás, su identificación, con lo cual ahí yo noto una diferencia entre esa comida McDonaldizada de guaguita y esa de food truck que ya tiene un capital, o sea, quien la consume tiene un capital social, quiere de alguna manera distinguirse o vivir una experiencia y hace falta, ahí introducimos otro concepto que es el de capital gastronómico. Al igual que conocemos lo que es el capital económico, que es tener dinero, más o menos dinero va a depender tu renta, las posibilidades que tienes de desarrollarte en la sociedad de consumo, al igual que existe el capital cultural también, que habla de cuántos estudios tienes o cuál es tu marco de referencia, tu capacidad de entender manifestaciones simbólicas, artísticas, literarias, etcétera. También existe un capital gastronómico, ¿verdad? Y esto significa que, a diferencia de la guaguita, donde la gente va a comer para satisfacer una necesidad básica alimenticia, fisiológica, en el food truck ya hay una puesta en juego de un capital gastronómico, de gente que, por un lado, quiere tener esas experiencias, por otro lado, también conoce de gastronomías del mundo. Estos food trucks a veces juegan con la puesta combinan diferentes gastronomías. El capital gastronómico también hace alusión al ser tú consciente de los efectos negativos que puede tener un McDonald's o una guaguita callejera con frituras o un friquitín. Ese capital gastronómico te hace saber que la grasa en exceso conduce a la obesidad, por ejemplo, y eso está sancionado socialmente e higiénicamente y por salubridad, con lo cual ya esta gente tiene unos ciertos conocimientos. Es gente también que juega en las lógicas de lo agroecológico, de la soberanía alimentaria, y por eso este tipo de nuevo negocio que bebe de la guaguita, pero se proyecta de una manera diferente, tiene estas características un poco diferentes. Hasta tal punto eso es así que hay empresas, se crearon empresas de asesoría, empresas que se dedicaban a potenciar la marca de estos food trucks, ¿no? Había empresas como Food Truck Republic o Gastronomía Urbana Móvil, que eran grupos empresariales, asesores que se dedicaban, pues como digo, a acompañar en el proceso emprendedor a este tipo de guaguitas con cierto capital gastronómico mayor. Y entonces en ese sentido vemos cómo los food trucks beben de esa lógica McDonaldizada, pero a la vez disputan esas lógicas y van jugando con una mezcla de adaptación al paladar local eh, y también el paladar internacional. Hay dos autores que son Bell y Valentine que hablan del Kitchen Table Tourism,
el turismo en la tabla, en la mesa, ¿no? El turismo gastronómico, como tú, probando diferentes platos, estás experimentando una conciencia global, universal, de viaje a través de diferentes culturas, y eso lo ponen los food trucks en juego, ¿vale? Volviendo un poco al tema de los fast foods y de las guaguitas, hay un capítulo que yo dedico a lo que llamo de Agapitos Bar a Martins Barbecue, el fast food puertorriqueñizado. No solo tenemos los friquitines, no solo tenemos las guaguitas o los food trucks, sino que también en Puerto Rico, desde ese mismo comienzo del proceso industrializador, desde el mismo momento en que empiezan a llegar las cadenas de comida rápida a Puerto Rico, se empieza a generar una resistencia identitaria a este proceso. Agapitos Bar es una anécdota que cuenta, hay un discurso de Luis Muñoz Marín, que él decía que él llegó a un pueblo en estas giras que él hacía por los bateyes, ¿no? Por los diferentes pueblos para hacer campaña política, que llegó a un lugar y vio un negocio que ponía Agapitos Bar y le cuestionaba al dueño que por qué le había puesto Agapitos Bar y no lo había puesto en español, ¿verdad? Con esa anécdota yo doy pie a esa evidencia que muchos historiadores, antropólogos, sociólogos, lingüistas han puesto sobre la mesa de cómo Puerto Rico empieza especialmente en esa década del 40, 50, aunque ya venía de antes, pero especialmente en esos momentos, a negociar su identidad en oposición a lo anglo, a lo que venía de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero en esa lógica, muchos negocios se insertan y sin perder su puertorriqueñidad, vamos a decir, usan esos elementos simbólicos de lo anglosajón para insertarse en el mercado. Tal es el ejemplo de Martins Barbecue, que sí es una empresa más moderna, que juega en esa lógica de la McDonaldización, apelando a un nombre extranjero, aunque después ofrecen comida puertorriqueña. Ortiz Cuadra también, y lo cito mucho porque Ortiz Cuadra es una de las personas, o si no, el principal historiador cultural de la gastronomía en Puerto Rico, analiza cómo, comenta, al igual que en otros países, también en Europa sucedió igual, los fast foods hoy en día tienen un consumo más interclasista. Cualquier persona va a un fast food, pero en su origen estas cadenas norteamericanas se vinculan a espacios urbanos de clases medias o medias aspiracionales. En el caso de Puerto Rico se vinculan a espacios adolescentes, universidades, high school y los contornos, lo que él dice, los contornos de las nuevas urbanizaciones, ¿no? Ese proceso también de desparrame urbano, los cascos urbanos se van quedando abandonados, la gente se va a las periferias y ahí empiezan a surgir esas lógicas del fast food, del automóvil como eje central de la vida y empiezan a hacer toda esta cultura. Decíamos que la cocina era universal, pero tenía adaptaciones locales y en Puerto Rico, en el fast food, eso es notorio. Ha habido una recreación. El puertorriqueño ha llegado a aceptar este modelo, como decíamos antes, en cualquier carretera del país, en cualquier avenida nos vamos a encontrar con un fast food, pero ha habido una negociación. Puerto Rico y la sociedad puertorriqueña no ha cedido de forma gratuita a estas cadenas y ha adaptado esa lógica McDonaldizada, ha obligado a estas cadenas a que esas lógicas McDonaldizadas se adapten a ciertos elementos locales, ¿verdad? Así encontramos, por ejemplo, mallorcas. En el menú de desayuno podemos encontrar mallorcas. En algunos momentos ha habido sorullos o tostones en el menú. Es decir, ha habido la obligación de estas cadenas de jugar con el paladar, la memoria histórica del paladar, para adaptarse al gusto local, criollo. Pero no solo las cadenas extranjeras se han adaptado al paladar criollo, sino que también empresas puertorriqueñas han adaptado el modelo industrial McDonaldizado para crear y para ofrecer comida puertorriqueña bajo lógicas industriales previsibles, de bajo costo y maximizando beneficios. Hablábamos antes de Martins Barbecue, tipo, vamos a decir, buffet, pero una comida rápida donde uno coge la bandeja, va pasando y casi inmediatamente puede comer. Pero tenemos el paradigma de este tipo de empresas en Puerto Rico, que es el mesón, que imita, coge toda esa lógica managerial que decíamos antes y la adapta a la comida puertorriqueña, ¿no? En este caso a la comida más tipo de panadería, los sándwiches,
desayunos, cafés, sorullitos, quesitos, etcétera. Pero entra en esta lógica McDonaldizada de que uno va rápido, no hay contacto casi con el dependiente, uno paga al momento, no hay meseros, es uno el que dispone de sus residuos después, lo tienes que tirar al zafacón. Es decir, toda esta lógica de comida rápida, impersonal en cierto sentido, previsible, casi que 24 horas también, no hay espacio, no hay diferencia entre desayuno, almuerzo, cena, uno puede indistintamente pedir los diversos menús en cualquier momento del día, con lo cual también se rompe esa lógica de la comensalidad asociada a los diferentes momentos del día. En fin, toda esa lógica entra en juego porque también hay autores como Douglas Kellner que nos dicen que la McDonaldización, más allá de ser un proceso económico y de producción ultra racional, es una ideología, es una forma de pensar, es una forma asociada a ese imperialismo cultural y de alguna manera los pueblos sometidos o vinculados a esas lógicas de contacto con el liberalismo norteamericano, en el caso de Puerto Rico bajo lógicas coloniales, acaban aceptando ese modelo, aunque después lo negocian, ¿verdad? Especialmente decíamos que el caso de Puerto Rico es paradigmático, además, porque no es solo que incluyan mallorcas, no es solo que incluyan sorullos en sus menús o que incluyan algún tipo de jugos con productos locales, sino es que en sus publicidades, por ejemplo, hay autores que han hablado del caso del boricuismo como un fenómeno de obligación, de que las empresas extranjeras se ven obligadas a, a recurrir a elementos de esa caja de herramientas identitaria de Puerto Rico para hacer sus promociones. Todos hemos visto, por ejemplo, anuncios de Church o de Burger King con un precioso amanecer en las montañas de Jayuya, por ejemplo, ¿no? Y con un cuatro puertorriqueño de fondo o con el sonido del coquí. Es decir, Puerto Rico ha ejercido una presión muy fuerte para obligar a estas empresas a adaptarse a la cultura local, tanto en el menú como en su forma de mercadeo. Con lo cual, esto, repito, lo vinculo a lo que hablamos al principio, de que la McDonaldización, si bien es un proceso, es el epítome de la globalización y de la expansión imperial cultural del modelo de Estados Unidos, también es un mecanismo que permite reapropiaciones y negociaciones identitarias para adaptarse a mercados locales. ¿Vale? Esto es una foto que veía el otro día en Facebook, en el Facebook de un contacto de Jorge Lefebvre, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Bueno, un ejemplo claro, ¿no? Es casi cómico, ¿no? La chancleta de maíz, comida mexicana 100% boricua. Es una contradicción, pero está evidenciando cómo hasta en una lógica de fast food callejero de corte mexicano, se tiene que promocionar lo puertorriqueño, porque es verdad que también han metido algunos elementos de la gastronomía puertorriqueña y está esa negociación constante entre comida callejera, fast food, McDonaldización e identidad local. Por último, voy a ir cerrando con uno de los elementos también que yo destaco en esta investigación que hago y que me parece muy interesante. Si hemos estado hablando de McDonaldización como proceso ultrarracional, industrial, de acortamiento de tiempos y costes, en Puerto Rico se está dando una oposición a otro nivel. No ya es solo que las guaguitas o los food trucks cojan esa lógica de la McDonaldización y la readapten a los gustos locales, sino que está surgiendo lo que yo llamé la craft foodización de la sociedad. Saco el concepto de craft foodización del movimiento artístico de William Morris, del Arts and Craft, que fue un movimiento artístico de oposición a la producción en cadena y que proponía crear diferentes elementos artísticos y de uso en el hogar, más basados en la artesanía, en lo manual, volver un poco a lo tradicional y romper con esa producción en masa que a principios del siglo XX arrasó con todas las producciones artesanas y locales, de tal manera que en Puerto Rico está surgiendo hoy en día una serie de chefs, de restauradores, de gente vinculada a la gastronomía y a la agricultura, dispuestos y enfocados en disputar estas lógicas McDonaldizadas
no desde su mismo contexto, sino apelando a, por ejemplo, conceptos como el slow food. Es decir, todo lo contrario. Si la McDonaldización es lo más acelerado, estos negocios vuelven a la cocina tradicional de tú sentarte, de sobremesa, de tener contacto con el mesero. Son espacios, en la foto estamos viendo uno, hoy en día ya no existe, en el momento de la investigación sí, era el colmado en Isabela. De hecho jugaba con un concepto tradicional, un colmado, ¿no? Pero ya lo ven así como mucho más gráfico, más visual. También tenemos en Santurce el departamento de la comida, que son espacios que están de alguna manera, yo planteaba en esta tesis de maestría, que están reinventando la gastronomía. Porque, por ejemplo, uno en la guaguita de comida callejera se encuentra mofongo, se encuentra arroz con habichuelas, pero sabemos que Puerto Rico es un país que, según el estudio que leamos, se dice que importa entre un 80 y un 90% del producto que se consume, ¿verdad? Es decir, muchas veces uno puede estarse comiendo un arroz con habichuelas cuando ni el arroz ni las habichuelas son cultivadas en el país. Hemos llegado a un punto en el que la gastronomía nacional, esos elementos identitarios que definen la gastronomía, puede que no estén reflejados en el plato. Estamos comiendo una idea de país que después no es parte de una cadena, de un proceso agrícola que termina en nuestro sistema digestivo, ¿verdad? Sin embargo, este tipo de negocios que, como digo, rescatan procesos de alimentación más pausados, regresan a los cascos urbanos, no conciben el hecho de consumir para llevar, sino para comer en el mismo local, tienen siempre menús cambiantes y entonces lo interesante que quería decir es que lo esencial es que consumen productos cultivados en Puerto Rico, pero no necesariamente cocinados después bajo el canon del menú tradicional puertorriqueño. Reinventan la gastronomía y son de alguna manera más puertorriqueños. Aquí lanzo problematizo con esto, ¿no? Haciendo como una jerarquía de más o menos puertorriqueños, en el sentido de que realmente están usando producto agrícola nacional y haciendo platos a veces con influencias internacionales o a veces experimentando, etcétera, pero llevando una lógica más de respeto a los tiempos y al producto del lugar, ¿no? Digo yo que la craft foodización representa la antítesis del modelo de desarrollo gastronómico a gran escala de las empresas McDonaldizadas desde la posguerra. Tenemos el negocio como el colmado, que les digo que ya no existe, pero hay algunos parecidos. Está el departamento de la comida en Santurce. Y obviamente hay que decir que al igual que los food trucks que decíamos que, bueno, apelaban a un cierto gusto, a un cierto público con unas demandas de capital cultural y gastronómico determinadas, aquí también puede haber implicaciones incluso de clase social, en un sentido, volvemos a Bourdieu, ¿no? De distinción, de cómo ciertos consumos culturales nos pueden distinguir del resto y posicionarnos con cierto estatus, porque eh, somos conscientes de que quizá estos espacios nos proveen más salud, que estamos contribuyendo a la soberanía alimentaria. Es decir, hay una serie de conceptos implicados que van mucho más allá del hecho gastronómico, como la alimentación pura y dura, ¿no? A nivel biológico. Eh, Ortiz Cuadra, yo lo llamé craft foodización, él a este tipo de procesos u otros parecidos los denomina la sociedad de la estilización, la abundancia y la variedad. No es exactamente lo mismo, pero tiene que ver también de cómo la gastronomía se va estilizando en cierta medida. Hay que decir que cuando hablamos de craft foodización, tal como yo lo planteo, no estamos hablando de nouvelle cuisine, como se conoce en Europa, ¿no? Esa cocina muy refinada, muy de alta gama, muy cara. No necesariamente, pueden ser platos económicos, pueden ser acercamientos más sencillos, más cercanos a la gastronomía tradicional, pero sí con, bueno, un replanteamiento, ciertas novedades, combinaciones de ingredientes que a lo mejor en la culinaria tradicional no existían. Bueno, es un repensar la gastronomía nacional desde otras lógicas y como digo también muy interesante cómo estos espacios, estos negocios se ubican en cascos urbanos o en zonas pues eso, no un centro comercial, no un mall, no una gran avenida. Van buscando otro tipo de consumo que impacten no solo al gastronómico, sino también a la movilidad, al respeto al medio ambiente, a la conciencia agrícola, etcétera. Se elimina
el concepto del plato plástico o el cubierto plástico, se vuelve al plato y al cubierto que hay que fregar después, o sea que tiene unas implicaciones, vamos a decir, más hogareñas, como decíamos, del slow food, de volver a unos ritmos más pausados y más premodernos, más volviendo a esa lógica preindustrial de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando decíamos que se acelera toda esta moda o esta tendencia de la McDonaldización. Y bueno, como conclusión entonces decimos que la McDonaldización es un sistema, es una manifestación de un localismo transnacional que reconfigura patrones y gustos alimenticios, pero a la vez también permite esa gastromemoria nueva, ¿no? De reinterpretación. Tenemos resistencias al proceso global. Puerto Rico, en este caso que estamos analizando, es un país que ha hecho una defensa de su gastronomía particular, pero fuerte, a esta McDonaldización industrial y globalista. Comida postcolonial también se puede definir. Y por último, la craft foodización como elemento de resistencia más claro y más interesante, donde construimos un nuevo canon gastronómico, priorizando un producto sobre la receta, es decir, la receta puede ser la que sea, pero lo que importa es que el producto sea local. Volvemos a lo manual sobre lo industrial, el proceso. No sé si se fijaron, de hecho les voy a enseñar esta foto del colmado. Esta es está tomada desde donde la gente comía. Cuando uno entraba al local, tú tenías unas mesas alargadas, compartías con otros comensales y lo que se veía ahí mismo era la cocina, o sea, tú estabas viendo al cocinero, con lo cual también había una cuestión de exposición, ¿no? Y de reivindicación del oficio del chef. Y entonces también, por último, lo agroecológico sobre lo importado, ¿no? La identidad gastronómica desde el producto y no desde la receta. No el arroz y las habichuelas porque sean puertorriqueños por sí, sino porque ese arroz y habichuelas vengan de Puerto Rico o el plato que sea que tenga algún tipo de elemento basado en la agricultura local. Así que esta es un poco la síntesis de... Y aquí estamos de vuelta del proyecto. No sé si hay alguna pregunta o cuestión, gente que quiera participar. Excelente, Valeriano, y muchas gracias aquí con un poco de hambre. Sí tengo una pregunta. Dicen que no escucho el principio de la conferencia, pero que quería saber dónde estudiaste la maestría, ¿verdad? O dónde estás haciendo esa maestría y cómo te interesaste en hacer la investigación en Puerto Rico, siendo, ¿verdad? Que no eres de aquí. Sí, pues sí, al principio yo decía que la maestría, el nombre es de Análisis Sociocultural, es una maestría que combina conocimientos de la sociología de la cultura y semiótica del campo de los estudios de la comunicación. La hice en la Universidad Complutense de Madrid, también en este sentido también tengo esos estudios de posgrado que hice en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en estudios culturales más concretamente. Y el interés, bueno, un poco el interés es ese, como persona ajena, no nacida en Puerto Rico, aunque vinculada a Puerto Rico desde hace mucho tiempo, en mi primer viaje, que fue en el año 2008, la primera vez que llego a Puerto Rico en el 2008, de las muchas cosas que me llaman la atención del país, son los procesos de resistencia identitaria, ¿no? La fuerte identidad y la reivindicación cultural que hay en Puerto Rico, y al mismo tiempo también el hecho de la comida callejera, de donde yo vengo, en Islas Canarias, no existe ese concepto de comida callejera, no tan fuerte. Hoy en día hay más el concepto de food truck que estamos hablando, pero ya un food truck más en espacios acotados, en festivales, etcétera. Pero el concepto de guaguita y de fritura callejera, etcétera, no era nuevo para mí y me pareció muy interesante, ¿no? A nivel sociológico, antropológico. Entonces, bueno, cuando tengo la oportunidad de hacer la maestría y me encamino a hacer la tesis, pues decido que ese puede ser un buen tema. De hecho, la tesis termina siendo, primero nace como trabajo final de una clase, como un paper, un ensayo que hago para una clase, y después lo termino ampliando con la investigación, etcétera, para la tesis final, como te decía, en la Universidad Complutense de Madrid, y ese es un poco el origen del interés, ¿no? Esas identidades en negociación constante en Puerto Rico, que son muy sorprendentes cuando vienen especialmente de fuera,
y verlo aplicado al fenómeno gastronómico, pues hay muchos elementos en juego. Ya vimos, ¿no? Elementos, pues eso, de estudios culturales, de comunicación, de marketing, publicidad. Se despliegan muchos campos del saber en algo, como decimos al principio también, aparentemente obvio y superficial como es el acto de comer, pero que encierra grandes dosis de significación, de elementos culturales, de resistencia, etcétera. Y relacionado a esa pregunta, ¿en qué periodo fue que realizaste esta investigación? Y si has notado alguna variante post pandemia. Sí, eso fue hecho entre 2012 y 2015. Se empieza en 2012, hago las primeras observaciones y lo termino en 2015, que es cuando presento la tesis. Eh, no he seguido tanto últimamente el proceso en profundidad. Me da la impresión de que sí ha habido cambio. Hombre, con la pandemia me imagino que, te digo, hay negocios que han cerrado. Sé que hay negocios de este tipo así, como más de consumo local, vinculados a lo craft, que han cerrado. Pero también me da la impresión, me parece que un poco que el fenómeno del food truck ha decaído. Me parece que esos espacios, esos festivales que se montaban antes, esas esos encuentros de guaguitas un poco más estilizadas han decaído, pero te digo que es una impresión un poco desde fuera porque como que no he hecho el seguimiento. Yo presento esta tesis, la presento en 2015, en el 2016 también le di continuidad, la llevé al Congreso de Jóvenes Investigadores en la Universidad del Gurabo, lo que hoy en día es Ana Geméndez en Gurabo. Pero desde entonces como que no le he dado mucho seguimiento al caso, pero la impresión, repito, la impresión que me da, por lo que veo en prensa, redes sociales, etcétera, es que ese fenómeno del food truck como que se detuvo al menos, ¿no? Se congeló y sigue activo en varios sitios, pero me parece que tenía una proyección como mucho más ascendente y paró. Excelente. Estoy por aquí monitoreando el Facebook. No encuentro ninguna otra pregunta. Tampoco tengo por acá preguntas dentro de el Zoom. Así que nada, gracias por compartir con nosotros en esta noche y por plantearnos toda esta investigación tan interesante, ¿verdad?, sobre los procesos y las comidas que para nosotros quizás son tan cotidianos. Así que ha sido bien interesante escucharte hablar desde tu perspectiva. Y nada, bienvenido a Coloqueo en otra ocasión. Así que voy a aprovechar esta oportunidad para agradecer a cada uno de los que se dan cita en estas noches de cultura con el Instituto de Cultura Puertorriqueña y despedirme hasta el próximo coloqueo aquí desde el Facebook del ICP. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Valeriano.